¿Cuándo ha crecido más la economía española? ¿Durante el franquismo o durante la democracia? Veámoslo. Ayer, durante los actos conmemorativos del 50º aniversario de la muerte de Franco, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, realizó estas polémicas declaraciones. Pero los números están ahí. Son claros, son inapelables. Yo diría que hasta incluso abismales. Números que nos permiten afirmar con orgullo que nadie, viniendo de tan atrás, ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. Sirvan como ejemplo los siguientes datos. En 1975, la renta per cápita de los españoles era de 15.000 euros. 15.000 euros. Hoy es de 31.000 euros. Más del doble. Lo que está diciendo Sánchez es que la renta per cápita de España se ha duplicado entre el año 1975 y la actualidad, lo cual supuestamente sería casi un hito histórico. Y claro, el razonamiento implícito que está haciendo Sánchez a partir de estas cifras es muy obvio. La democracia española es un régimen político muy superior al franquismo porque ha conseguido duplicar en 50 años la renta per cápita del país que dejó el franquismo, y eso es algo que prácticamente ningún otro país en el mundo ha conseguido. El problema es que mucho me temo que estas cifras no permiten llegar con claridad a esta conclusión. No estoy diciendo, cuidado, que la conclusión sea errónea, no estoy diciendo que el régimen político franquista ni mucho menos sea superior a la democracia. Lo que estoy diciendo es que el argumento que utiliza Sánchez para defender este punto es un argumento defectuoso. ¿Y por qué es defectuoso? Pues eso es lo que vamos a explicar a continuación. Antes de empezar, sin embargo, permitidme aclarar que las cifras que ofrece Pedro Sánchez son correctas. Hay muchos que han intentado criticar estas cifras diciendo que, claro, si la renta per cápita de los españoles hace 50 años era 15.000 euros y hoy son 31.000 euros, si tenemos en cuenta la inflación, nos hemos empobrecido mucho, porque 15.000 euros hace 50 años tenían un poder adquisitivo muy superior a 31.000 euros hoy. Sin embargo, este es un mal razonamiento, porque las cifras que ofrece Sánchez ya están ajustadas por inflación. O dicho de otra manera, cuando Pedro Sánchez dice que la renta per cápita de los españoles en 1975 era de 15.000 euros, lo que está diciendo es que la renta per cápita era una cantidad de pesetas tal que hoy, esa cantidad de pesetas en 1975, tendría un poder adquisitivo, repito, hoy, equivalente a 15.000 euros. Por tanto, el problema del razonamiento de Sánchez no está ni mucho menos aquí. Los problemas del razonamiento de Sánchez son otros. En primer lugar, que la renta per cápita de España se haya duplicado a lo largo de 50 años es una evolución de la renta per cápita absolutamente mediocre. Estamos hablando de un crecimiento anual promedio de la renta per cápita de apenas el 1,4%. Por ponerlo en perspectiva, durante los últimos 50 años, la renta per cápita, también descontando inflación, de Corea del Sur se ha multiplicado por 12,5. Un crecimiento anual promedio de la renta per cápita del 5,1%. Y claro, uno podría decir, bueno, pero es que Corea del Sur era más pobre que España. De acuerdo, pero recordemos que el razonamiento de Sánchez era nadie partiendo de tan abajo ha conseguido tanto en tan poco tiempo. Números que nos permiten afirmar con orgullo que nadie, viniendo de tan atrás, ha llegado tan lejos y en tan poco tiempo como la España democrática. Bueno, Corea del Sur, partiendo de más abajo, ha conseguido muchísimo más que España en el mismo tiempo. Pero es que da igual, cojamos el caso de Estados Unidos, un país mucho más rico que nosotros. Durante los últimos 50 años, Estados Unidos ha incrementado su renta per cápita en 2,4 veces. Es decir, la ha incrementado más que España, partiendo de niveles de renta per cápita muy por encima de los de España. Por tanto, no hay absolutamente ninguna razón
para sacar pecho del mediocre crecimiento de la renta per cápita durante los 50 años que ha vivido España desde la muerte de Franco. Se trata de un crecimiento raquítico y decadente. Máxime si, en segundo lugar, y como podemos observar en este gráfico, la renta per cápita de España lleva prácticamente estancada 2 décadas. Vamos, que el chascarrillo de que la democracia española ha conseguido duplicar la renta per cápita de España también lo hubiese podido soltar para el 30º aniversario de la muerte de Franco, porque entre 2005 y 2025 prácticamente no hemos avanzado nada. Pero es que además, si nos fijamos en el gráfico anterior, comprobaremos que la renta per cápita de España entre el año 1960 y el año 1975, es decir, durante la segunda etapa del franquismo, la renta per cápita durante ese periodo de 15 años más que se duplicó. ¿Cómo puedes decir que la evolución de la renta per cápita durante los 50 años de democracia, 50 años durante los que apenas se duplica, muestra la superioridad de la democracia frente al franquismo, cuando en apenas 15 años, desde el 60 al 75, el franquismo más que duplicó la renta per cápita? Y desde luego uno podría contraargumentar que el franquismo no solo se extiende desde el año 60 hasta el año 75, que fueron sin duda los mejores años de crecimiento económico del franquismo gracias al plan de estabilización del año 59 y la apertura económica y financiera de España al resto del mundo. El franquismo comienza en el año 39 y se extiende hasta el año 75, es decir, no son solo 15 años, sino 36 años de la historia de España. Pero es que durante esos 36 años, la renta per cápita de España se multiplica por 4,4 veces. En 50 años de democracia se multiplica por 2, en 36 años de franquismo se multiplica por 4,4 veces. Es más, incluso si tomáramos como punto de partida la renta per cápita de España previa a la Guerra Civil, por aquello de no confundir la recuperación postdestrucción de la Guerra Civil con crecimiento económico genuino, aun cuando tomáramos como punto de partida la renta per cápita de España previa a la Guerra Civil, durante los 36 años de franquismo, la renta per cápita de España se multiplicaría por 3,3 veces. Repito, durante 50 años de democracia se multiplica por 2, durante 36 años de franquismo, incluso considerando la primera desastrosa etapa de franquismo del 39 al 59, la renta per cápita, aún así, se multiplica por 3,3 veces. Por tanto, desde el punto de vista de las cifras crudas, el franquismo lo hizo económicamente mucho mejor que la democracia. Como digo, estos son datos crudos, sin considerar otras variables económicas que desde luego también influyeron en este comportamiento. Por ejemplo, durante el franquismo, el diferencial de desarrollo entre España y el resto de Occidente era mucho mayor que durante la democracia, y eso implica que el franquismo lo tenía más fácil para crecer, porque a poco que te abras e incorpores tecnología extranjera, te vas a acercar rápidamente al nivel de vida del resto de Occidente. Cuando ya has alcanzado ese nivel de vida o estás relativamente cerca, cada vez va costando más acercarse. Por ejemplo, en este gráfico se refleja la relación entre la renta per cápita de España y la renta per cápita de Estados Unidos. Como vemos, hasta el inicio de la Guerra Civil y de la Segunda Guerra Mundial, la renta per cápita de España solía equivaler al 30% de la renta per cápita de Estados Unidos. Concluida la Guerra Civil y también la Segunda Guerra Mundial, durante la primera etapa del franquismo, la renta per cápita de España cae al 20% de la renta per cápita de Estados Unidos y no vuelve a representar el 30% que habitualmente representaba hasta el año 59-60, es decir, justo antes de la aprobación del Plan de Estabilización del 59. Es en ese momento cuando se inicia el famoso desarrollismo franquista que lleva a que la renta per cápita de España aumente hasta equivaler aproximadamente al 50% de la renta per cápita de Estados Unidos. Y posteriormente la democracia ha conseguido elevar ese porcentaje hasta el 60%. Pero parece que nos hemos estancado en ese 60%,
que no somos capaces de aumentar nuestra renta per cápita a mayor ritmo de la que crece la de Estados Unidos y por tanto seguir recortando distancias. Pero bueno, lo que estaba comentando antes es que, en principio, ha de resultar más fácil pasar de una renta per cápita equivalente al 20% de la de Estados Unidos hasta una equivalente al 50% de la de Estados Unidos, que luego pasar del 50 al 80 o al 90%. Pasar del 20 al 50% supone dejar de ser un país subdesarrollado y convertirte en un país de clases medias amplias. Pasar del 50 al 80 o al 90 requiere convertirte en una de las economías más punteras del mundo. Lo primero puede ser relativamente sencillo de lograr, lo segundo es mucho más complicado. Por consiguiente, es verdad que el contexto dentro del que se produjo el extraordinario crecimiento económico del franquismo, especialmente de la segunda etapa del franquismo, no es el mismo que el contexto en el que se ha producido el mediocre crecimiento económico de la democracia. De hecho, durante los últimos 50 años sabemos que el crecimiento económico global, también el de España, se ha visto estrangulado por los mayores costes de la energía. Desde la crisis del petróleo de los años 70, el coste de la energía aumenta globalmente, algo que además se ha visto agravado por la transición energética que han impuesto los gobiernos occidentales, sobre todo dentro de Europa, a sus respectivas economías. Estas, en lugar de enfocarse por crecer, por producir más, se han enfocado a mejorar la eficiencia energética, aun cuando ello no suponga producir más. Por tanto, esta, por ejemplo, es una diferencia brutal entre el contexto económico que tuvo el franquismo y el contexto económico que ha tenido la democracia. Son periodos históricos que no pueden compararse en rigor directamente. Pero aquí el problema es que ha sido Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, quien ha querido hacer esa comparación directa. Ha sido Pedro Sánchez quien ha proclamado que el hecho de haber conseguido duplicar la renta per cápita de España en 50 años demuestra la superioridad de la democracia sobre el franquismo. Y eso sin mayores matices. Porque si al menos Pedro Sánchez hubiese dicho la democracia ha conseguido duplicar la renta per cápita en un contexto internacional complicadísimo que no tuvo el franquismo, pues al menos ya estaría cualificando de alguna manera su comparación. Pero no. Es que nos dice que la democracia es mejor que el franquismo porque duplica la renta per cápita en 50 años, cuando el franquismo en 36 la multiplica por más de 4. Es el propio Pedro Sánchez, en suma, el que se ahorca en la soga de su propia demagogia. Pero sea como fuere, este argumentario demagógico y tramposo de Pedro Sánchez sí debería llevarnos a una profunda reflexión. ¿Cómo es posible que la renta per cápita de España lleve 20 años estancada? ¿Cómo es posible que la democracia nos llevara a una renta per cápita equivalente al 60% de la de Estados Unidos, pero no hayamos sido capaces de seguir mejorando desde ese porcentaje? ¿Qué problemas estructurales tiene la economía española para que exhiba, en términos relativos, un comportamiento tan mediocre internacionalmente? Esas son las cuestiones capitales sobre las que deberíamos estar hablando, sobre las que deberíamos estar debatiendo en estos momentos. Y en su lugar, el gobierno de Pedro Sánchez prefiere centrar el foco mediático y propagandístico en los 50 años de la muerte de Franco. Cuestión de prioridades.